En diciembre de 2001, Dean Kamen subió al escenario del programa Good Morning America para presentar el producto que, según él, iba a cambiar la civilización humana. Antes del lanzamiento, el periodista Steve Kemper había escrito un libro sobre el desarrollo del invento bajo un acuerdo de confidencialidad con Kamen. El libro filtró que el proyecto secreto, conocido internamente como Ginger, era tan revolucionario que Steve Jobs había dicho que sería más grande que el ordenador personal. John Doerr, el socio de Kleiner Perkins, que había invertido en Google y Amazon, dijo que Ginger llegaría a $100 millones en ventas más rápido que cualquier empresa en la historia. Jeff Bezos había invertido personalmente en el proyecto. El presidente del MIT dijo que Ginger cambiaría la forma en que las ciudades se diseñan. El nivel de expectativas generadas antes del lanzamiento no tenía precedente en la historia de los productos de consumo. El mundo esperaba algo transformador. Dean Kamen salió al escenario y presentó un scooter eléctrico de 2 ruedas con tecnología de equilibrio giroscópico. Se llamaba Segway. El precio era de $5.000. El primer año de ventas, Segway vendió 82 unidades. No 82.000. 82.000. Llegaría a 100 millones en ventas más rápido que nadie en la historia. Tardó 6 años en vender su primer $1 millón. La historia de Segway es la historia de cómo el mejor lanzamiento de marketing previo de la historia no pudo compensar que el producto no resolvía un problema que los consumidores tenían. Dean Kamen no era un inventor amateur que había tenido suerte con una idea. Era uno de los inventores más prolíficos y respetados de América. Antes de Segway, Kamen había inventado la primera bomba de insulina portátil, el primer sistema de diálisis portátil para pacientes renales y el iBot, una silla de ruedas motorizada con tecnología giroscópica que podía subir escaleras y mantener al usuario a la altura de una persona de pie. El iBot era genuinamente extraordinario. Usaba el mismo sistema de equilibrio giroscópico que Kamen aplicaría después al Segway y resolvía un problema real y significativo para personas con movilidad reducida. La tecnología que Kamen había desarrollado para el iBot era real, funcionaba y representaba décadas de investigación e ingeniería. El Segway aplicaba esa misma tecnología a la movilidad personal urbana. La visión de Kamen era que las ciudades del futuro estarían diseñadas para peatones y Segways, no para coches. Los centros históricos de las ciudades donde el tráfico rodado era un problema se transformarían con vehículos limpios y silenciosos de última milla. Los repartidores, los turistas, los trabajadores que se movían por campus empresariales o aeropuertos, todos usarían Segways. Era una visión coherente de cómo la tecnología podía transformar la movilidad urbana. El problema era que esa visión requería que el mundo se adaptara al Segway, no que el Segway se adaptara a cómo el mundo ya funcionaba. El problema fundamental del Segway era que identificaba correctamente una incomodidad sin identificar correctamente si esa incomodidad era suficientemente grande como para justificar el coste y los cambios de comportamiento que el producto requería. Los desplazamientos cortos en áreas urbanas son incómodos a pie y excesivos en coche. Eso es verdad. El Segway resolvía ese problema con elegancia técnica. Era más rápido que caminar, más ágil que una bicicleta. No requería estacionamiento, era silencioso y no emitía contaminantes. En condiciones ideales, el Segway era una solución elegante para el problema de la movilidad de última milla. El precio era $5.000 en 2000. Una bicicleta de calidad costaba $300. Los patinetes eléctricos, que llegarían años después y resolverían el mismo problema, costarían entre $300 y $600 en 2000. Un consumidor que necesitaba moverse distancias cortas en zona urbana tenía alternativas mucho más baratas. El peso del Segway era de 45 kilogramos. No se podía llevar por escaleras, no cabía en la mayoría de los ascensores, no se podía guardar fácilmente en un apartamento urbano, requería infraestructura de carga. En las calles de la mayoría de las ciudades, el Segway no estaba legalmente clasificado ni como bicicleta ni como vehículo motorizado, lo que creaba problemas de dónde podía circular legalmente. Cada una de esas fricciones por separado era manejable. Todas juntas hacían que el producto fuera difícil de integrar en la vida cotidiana al precio que Kamen pedía. Las predicciones de Steve Jobs, John Doerr y los demás inversores y tecnólogos que habían visto el Segway antes del lanzamiento no eran irracionales en su contexto. Eran personas con un historial extraordinario de identificar tecnologías transformadoras. Habían visto la tecnología giroscópica de equilibrio funcionando. Habían escuchado la visión de Kamen sobre la movilidad urbana del futuro.
Desde la perspectiva de alguien que evaluaba tecnología, el Segway era impresionante. El error no era en la evaluación de la tecnología. Era en la suposición de que una tecnología impresionante que resuelve un problema real automáticamente encontrará un mercado masivo al precio que el inventor necesita cobrar para sostener el negocio. Esa suposición es falsa con mucha más frecuencia de lo que los entusiastas tecnológicos tienden a reconocer. La adopción masiva de tecnología requiere que el producto resuelva el problema mejor que las alternativas existentes en términos que los consumidores realmente valoran, no solo en términos de elegancia técnica. La bicicleta resolvía el problema de la movilidad de última milla con décadas de infraestructura establecida, a un precio 16 veces inferior, con cero problemas de clasificación legal y con la posibilidad de subir escaleras. Para la mayoría de los usuarios potenciales, la bicicleta era suficientemente buena. Y cuando algo es suficientemente bueno, el coste de cambiar a algo mejor tiene que ser muy bajo para que el cambio ocurra masivamente. Los primeros clientes reales del Segway fueron institucionales, no individuales. La policía de algunas ciudades americanas adoptó Segways para patrullaje en centros históricos y zonas peatonales. Los aeropuertos los usaron para que el personal se moviera por las terminales. Las empresas con campus grandes los usaron para desplazamientos internos. Los tours turísticos en ciudades europeas y americanas los adoptaron como vehículo de visita guiada. Era una base de cliente real, pero era una base que compraba Segways para usos muy específicos donde el precio de $5.000 tenía sentido, en el contexto de una operación empresarial. No era la revolución de la movilidad urbana personal que Kamen había prometido. La empresa ajustó su estrategia hacia esos mercados institucionales porque era donde la demanda real existía. Pero los mercados institucionales no podían generar el volumen que las predicciones de Doer y Jobs habían sugerido. Un departamento de policía compraba 50 Segways. Una aerolínea compraba 20 para personal determinado. Un operador de tours compraba 10. El modelo de negocio que hacía viable la empresa requería precios que solo los clientes institucionales podían pagar. Pero el volumen que los clientes institucionales generaban no era suficiente para sostener la escala de producción que habría permitido reducir los precios para los consumidores individuales. Era un círculo del que no había salida fácil. En 2006, Jimmy Heselden, un empresario británico que había hecho su fortuna fabricando las barreras de tierra comprimida usadas por el ejército americano en Irak y Afganistán, compró Segway Incio por una cantidad no revelada públicamente. Helden era un emprendedor con un historial de ver oportunidades donde otros veían problemas. Creía que Segway tenía tecnología real y que el problema era de ejecución comercial, no de producto. En septiembre de 2010, Helden murió al caerse con un Segway por un acantilado en la finca de su propiedad en Yorkshire, Inglaterra. Estaba dando paso a un empleado que caminaba por un camino estrecho, maniobró hacia un lado y el Segway cayó al río Wharfe 20 metros más abajo. Era uno de los propietarios de Segway muriendo en un Segway, en un accidente que ilustraba de forma cruel uno de los problemas de usabilidad del producto, la dificultad de maniobrar en espacios estrechos con un vehículo de 45 kilogramos. La muerte de Heselden generó una cobertura mediática que recordó al público por qué el Segway nunca había cumplido sus promesas. La tecnología de equilibrio funcionaba. La estabilidad del vehículo en condiciones normales era buena, pero los bordes del sobre de operación del producto, las situaciones límite como un camino estrecho con un obstáculo, podían ser peligrosos de formas que una bicicleta o un coche no lo eran. La empresa Segway siguió operando después de la muerte de Heselden, bajo la gestión de sus herederos y con un equipo directivo profesional. Los intentos de encontrar el mercado masivo continuaron con diferentes versiones del producto a diferentes precios. Se lanzaron versiones más baratas, versiones más compactas, versiones diseñadas específicamente para los tours turísticos. Ninguna versión encontró el mercado masivo. En 2015, la empresa fue vendida a Ninebot, una startup china de scooters eléctricos respaldada por Xiaomi. El precio de venta tampoco fue revelado públicamente, pero analistas del sector estimaron que fue significativamente inferior a los $100 millones que John Doerr había predicho como velocidad de crucero anual de ventas. La ironía de la venta Ninebot era que la empresa compradora vendía exactamente el tipo de scooter eléctrico compacto y barato que había erosionado el mercado potencial del Segway. Ninebot fabricaba patinetes eléctricos que costaban entre $300 y $600 y resolvían el mismo problema de movilidad de última milla que el Segway resolvía, pero a un precio que los consumidores individuales podían considerar razonable. La tecnología de equilibrio giroscópico del Segway
era más sofisticada. El patinete de Nimbot era suficientemente bueno a un precio 16 veces menor. En el mercado de consumo, suficientemente bueno a precio bajo gana casi siempre contra técnicamente superior a precio alto. En julio de 2020, Nimbot anunció el cierre de la línea de productos Segway. La pandemia de COVID-19 había destruido los mercados institucionales que sostenían las ventas, los tours turísticos no operaban, los aeropuertos estaban vacíos, el patrullaje policial en centros históricos se había reducido. Pero la pandemia fue el catalizador, no la causa. La causa era que el Segway nunca había encontrado el mercado masivo que justificara su existencia como negocio independiente. El comunicado de cierre de Nimbot reconocía que el Segway representaba menos del 1.5% de los ingresos del grupo. Era un activo marginal dentro de una empresa que había crecido masivamente vendiendo patinetes eléctricos a precios de consumo. El último Segway salió de la línea de producción en junio de 2020, 19 años después del lanzamiento que iba a cambiar la civilización. En esos 19 años, Segway vendió aproximadamente 140.000 unidades en total. Para comparar, Xiaomi, la empresa matriz de Nimbot, vendió más de 2 millones de patinetes eléctricos solo en dos. El patinete eléctrico, que resolvía el mismo problema que el Segway, a menor precio y menor sofisticación técnica, encontró el mercado masivo que el Segway nunca encontró. Dean Kamen tenía razón sobre el problema. Tenía razón sobre la tecnología. Se equivocó sobre cuánto pagaría el mercado por la solución. El caso del iBot, la silla de ruedas motorizada, que usaba la misma tecnología giroscópica que el Segway, añade una capa adicional de complejidad al análisis. El iBot era genuinamente transformador para personas con movilidad reducida. La capacidad de subir escaleras, de moverse por terrenos irregulares, de posicionarse a la altura de una persona de pie para tener conversaciones cara a cara, resolvía problemas reales y significativos que las sillas de ruedas convencionales no podían resolver. El precio del iBot era de $25.000, 5 veces el precio del Segway. Las aseguradoras de salud americanas se negaron mayoritariamente a cubrir el coste. Medicare y Medicaid, los programas de salud pública americanos, no clasificaron el iBot como equipamiento médico necesario que debía ser cubierto. Sin cobertura del seguro, el precio de $25.000 lo ponía fuera del alcance de la mayoría de las personas que se habrían beneficiado del producto. Dean Kamen, que había desarrollado el iBot para ayudar a personas con movilidad reducida, vio cómo el sistema de seguros de salud hacía el producto inaccesible a la mayoría de su mercado objetivo. Johnson & Johnson, que había fabricado y distribuido el iBot, descontinuó el producto en 2009 por falta de volumen de venta suficiente. Era la misma historia que el Segway, tecnología genuinamente buena que resolvía problemas reales, destruida por barreras de precio que el mercado no estaba dispuesto a superar. Dean Kamen respondió al cierre del Segway y al fracaso comercial del iBot creando la fundación First Robotics, una competición de robótica para estudiantes de secundaria que se ha convertido en uno de los programas educativos de ciencia y tecnología más importantes de América. Kamen sigue siendo un inventor activo con proyectos en purificación de agua, energía y tecnología médica. Su respuesta al fracaso comercial de sus productos fue redirigir su energía hacia la educación científica de la siguiente generación. Hay algo revelador en esa trayectoria. Un inventor de la categoría de Kamen, con tecnología genuinamente avanzada y una visión clara de cómo esa tecnología podía mejorar la vida humana, encontrando que el sistema económico y regulatorio existente bloqueaba sistemáticamente la adopción de sus inventos. El Segway fue bloqueado por el precio y la regulación urbana. El iBot fue bloqueado por el sistema de seguros de salud. En ambos casos, la tecnología funcionaba. En ambos casos, el mercado no pagó el precio necesario para hacer viable el negocio. Hay una diferencia importante entre inventar algo que funciona técnicamente y construir un negocio viable alrededor de ese invento. Kamen era extraordinariamente bueno en lo primero. El sistema económico en el que operaba era extraordinariamente eficiente en bloquear lo segundo cuando el precio de acceso superaba lo que los mercados objetivo podían o querían pagar. El Segway tuvo una vida paralela en la cultura popular que fue inversamente proporcional a su éxito comercial. Las escenas de presidentes, políticos y ejecutivos montados en Segways y cayéndose o teniendo dificultades se convirtieron en material de late night y de memes, antes de que los memes existieran como categoría. George W. Bush se cayó de un Segway en 2003 durante unas vacaciones en Maine. La imagen fue portada de periódicos en todo el mundo.
El Segway apareció en series de televisión como un símbolo de tecnología pretenciosa que no funcionaba en el mundo real. En Arrested Development, el personista Gob Bluth usaba un Segway como parte de su caracterización como empresario fracasado y desconectado de la realidad. La asociación cultural entre el Segway y el ridículo fue devastadora para las ventas. Cuando un producto se convierte en el objeto de burla de la cultura popular, la barrera psicológica para comprarlo se vuelve casi insuperable. Nadie quería ser la persona del Segway. La paradoja es que la visibilidad cultural del Segway fue enorme. Todo el mundo sabía qué era un Segway. El problema de penetración de mercado no era de reconocimiento de marca. Era que el reconocimiento de marca estaba asociado al fracaso y al ridículo. Es difícil pensar en otro producto en la historia del consumo que tuviera un nivel de reconocimiento de marca tan alto y unas ventas tan bajas simultáneamente. La historia del Segway reaparece cada vez que el mundo de la tecnología y el capital riesgo reflexiona sobre la diferencia entre la visión de un fundador y las condiciones necesarias para la adopción masiva de un producto. John Doerr, el inversor que predijo que el Segway sería la empresa de más rápido crecimiento de la historia, que ha reconocido en entrevistas posteriores que la predicción fue un error de evaluación. La tecnología era real. La visión era coherente, pero la predicción ignoraba los factores de precio, regulación, comportamiento del consumidor y alternativas existentes, que determinan si un producto encuentra adopción masiva o queda relegado a nichos específicos. El capital riesgo tiene una tendencia estructural hacia el optimismo en los proyectos en los que invierte. Los incentivos de los fondos de capital riesgo favorecen la inversión en proyectos con potencial de retornos extraordinarios, lo que crea una presión hacia narrativas de crecimiento transformador que a veces se desconectan de la realidad de la adopción de mercado. El caso del Segway es el ejemplo pedagógico más citado de esa desconexión. La predicción de Doerr no era irresponsable dado lo que sabía en el momento. Era optimista de formas que ignoraban factores que eran cognoscibles con el análisis adecuado del comportamiento del consumidor y del mercado de alternativas. La ironía más profunda del caso Segway es que la visión de Dean Kamen sobre la movilidad urbana de última milla resultó ser correcta, solo que el vehículo que la haría realidad no era el Segway. En 2017, Lim y Bird lanzaron los primeros servicios de patinetes eléctricos compartidos en ciudades americanas. En 2019, había más de 86.000 patinetes eléctricos compartidos operando en ciudades americanas. La movilidad de última milla en zonas urbanas. Exactamente el problema que el Segway había identificado correctamente en 2000, encontró su solución masiva 16 años después, con un vehículo diferente, a un precio diferente, con un modelo de negocio diferente. Los patinetes de Lim y Bird no eran técnicamente superiores al Segway. Eran más simples, más baratos de fabricar, más fáciles de usar, más fáciles de aparcar y accesibles como servicio por minuto, en lugar de requerir una compra de $5.000. El modelo de negocio de servicio compartido eliminaba la barrera del precio de compra que había bloqueado la adopción individual del Segway. Kamen tenía razón sobre el problema. Tenía razón sobre la tecnología como categoría. Se equivocó sobre el vehículo específico, el modelo de negocio y el precio que el mercado aceptaría. Y en el mercado de consumo, esas tres variables son más determinantes que la elegancia técnica de la solución. El legado tecnológico del Segway sobrevive en formas que Kamen probablemente no anticipaba en los hoverboards, los patinetes eléctricos de autoequilibrio, los monociclos eléctricos, todos usan variaciones del mismo sistema de sensores giroscópicos y control de equilibrio que Kamen había desarrollado para el e-bot y el Segway. La tecnología de equilibrio dinámico que Segway patentó se convirtió en la base de toda una categoría de vehículos de movilidad personal, eléctrica. Cuando esas patentes expiraron o fueron licenciadas, los fabricantes chinos las usaron para producir vehículos similares a fracciones del coste de fabricación de Segway. La tecnología que Kamen había invertido años en desarrollar fue difundida por el mercado en formas que no beneficiaron a Segway como empresa, pero que transformaron el mercado de movilidad personal exactamente de las formas que Kamen había predicho. Es el patrón del inventor que llega demasiado pronto al mercado. La tecnología que desarrolla sienta las bases para productos posteriores que encuentran el mercado que el original no pudo encontrar. Kamen llegó al problema correcto demasiado pronto, con un producto demasiado caro, en un momento en que los componentes necesarios para hacer el producto accesible no eran suficientemente baratos. 10 años después, los componentes eran baratos, el mercado estaba listo, y los beneficios fueron para otros. Lecciones del caso Segway. Primera lección: la tecnología impresionante no garantiza la adopción masiva.
El Segway era genuinamente impresionante desde el punto de vista técnico. Steve Jobs, John Doerr y Jeff Bezos no estaban equivocados sobre la calidad de la tecnología, estaban equivocados sobre la relación entre calidad técnica y adopción de mercado. Los consumidores adoptan productos que resuelven sus problemas mejor que las alternativas disponibles a un precio que consideran razonable. La elegancia técnica es irrelevante si el precio es demasiado alto o las fricciones de uso son demasiado grandes. Segunda lección. El exceso de expectativas previas al lanzamiento puede ser tan dañino como la falta de marketing. El nivel de expectativas que se generó alrededor del Segway antes de su presentación garantizaba que cualquier producto que no fuera transformador a escala masiva sería percibido como un fracaso. Un producto que habría sido considerado interesante y útil para nichos específicos fue destruido por la comparación con las expectativas de cambio civilizacional que sus propios inversores y el fundador habían generado. Tercera lección. El precio de un producto determina quién puede comprarlo, y quién puede comprarlo determina el tamaño del mercado. El Segway, a $5.000, era un producto para instituciones y entusiastas adinerados. A $500 podría haber encontrado un mercado de consumo masivo. La diferencia entre esos dos precios era la diferencia entre un negocio nicho y una revolución de movilidad urbana. Cuarta lección. Tener razón sobre el problema no equivale a tener razón sobre la solución. Kamen identificó correctamente que la movilidad de última milla en zonas urbanas era un problema sin solución satisfactoria. El mercado validó ese diagnóstico 16 años después con los patinetes compartidos. Pero la solución que el mercado adoptó no era el Segway. Quinta lección. El timing importa tanto como la tecnología. Llegar al mercado demasiado pronto, antes de que los componentes sean suficientemente baratos o los consumidores estén suficientemente listos para el cambio de comportamiento que el producto requiere, produce el mismo resultado que llegar demasiado tarde. El fracaso comercial, independientemente de la calidad del producto. El Segway tenía razón sobre el problema y llegó demasiado pronto con un producto demasiado caro. Es una de las formas más frustrantes de fracaso empresarial, cuando el diagnóstico es correcto y la ejecución es incorrecta, y la diferencia entre los dos es suficiente para destruir la empresa antes de que el mercado esté listo para la solución que propone. En el próximo episodio analizaremos el caso de Quibi. En 2018, Jeffrey Katzenberg, el cofundador de DreamWorks, y Meg Whitman, la ex CEO de eBay y HP, levantaron $1.750 millones para crear un servicio de streaming de contenido diseñado específicamente para ser visto en el móvil en episodios de 10 minutos. Era el mayor lanzamiento de capital en la historia del entretenimiento digital. 6 meses después del lanzamiento, Quibi cerró. La empresa devolvió a sus inversores el dinero que quedaba en caja. Katzenberg dijo que el fracaso se debía al COVID. Los datos dicen otra cosa.